Lectura del Santo Evangelio, Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que cada uno de ustedes esté acompañándonos hoy. Antes que nada, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, compartiendo con nosotros este espacio de fe, de reflexión y de esperanza. El Evangelio de hoy, lunes 4 de agosto del 2025, nos regala una enseñanza poderosa que trasciende en el tiempo, las circunstancias y hasta los límites de lo posible. Es un Evangelio que nos habla de necesidad, de compasión, pero sobre todo de milagro y abundancia. Y no cualquier tipo de abundancia, sino aquella que nace del corazón de Jesús cuando ve a su pueblo con hambre, no solo de pan, sino también de consuelo, de compañía, de sentido, de amor. Hoy los invitamos a ver el video que hemos preparado, donde podrán observar el proceso de creación de un dibujo hecho especialmente por nosotros, con nuestras propias manos, con dedicación y amor, pensado especialmente para este Evangelio. No son imágenes al azar, no son ilustraciones genéricas. Pensamos cuidadosamente cómo representar de forma visual y simbólica lo que el texto sagrado quiere decirnos. En este caso, verán una escena profundamente humana, sencilla, pero llena de luz. Un hombre de familia, recostado en su cama, muy enfermo. Su hogar humilde, sin lujos, sin comodidades. Pero lo rodea algo mucho más valioso que lo material: la presencia de sus vecinos, de personas que, sin ser familia, han llegado a su casa con fruta, con despensa, con flores, con palabras, con gestos que se convierten en alimento del alma y del cuerpo. Esta escena, aunque parezca muy cotidiana, es una representación viva del Evangelio de hoy. El texto de Mateo 14, versículos 13 al 21, nos habla de un milagro que todos conocemos desde niños: la multiplicación de los panes y los peces. Pero más allá del asombro que produce el hecho en sí, lo importante es lo que lo motivó: la compasión de Jesús. Jesús acababa de recibir una noticia que lo entristeció profundamente: la muerte de Juan el Bautista. Necesitaba retirarse, estar a solas, y sin embargo, al ver a la multitud que lo seguía, al ver tantas personas con necesidad, no se encerró en su dolor, no pensó en sí mismo, se conmovió. Y cuando el corazón se conmueve, se mueve. No se quedó quieto, curó a los enfermos. Y cuando llegó la tarde y los discípulos le sugirieron que despidiera a la gente
para que fueran a buscar comida, Jesús respondió algo que atraviesa los siglos: denles ustedes de comer. Esa frase tan sencilla, tan directa, es una revolución, porque no solo muestra que Jesús no evade la necesidad, sino que nos invita a nosotros a ser parte del milagro. No se trata de esperar pasivamente a que Él lo haga todo. Nos pide que pongamos lo poco que tenemos, con aquellos 5 panes y 2 peces, que siendo honestos no alcanzaban para nada. Pero el milagro comienza justo ahí, en la disposición del corazón, en entregar lo poco con fe, con amor, con la certeza de que, cuando se pone en manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Y aquí es donde este evangelio se vuelve cercano, actual, profundamente real, porque todos en algún momento nos sentimos como esos discípulos, viendo la necesidad, pero también viendo nuestros límites. Nos falta dinero, nos falta tiempo, nos faltan fuerzas. Y entonces queremos mandar la situación lejos, como quien dice: despídelos, que cada quien resuelva lo suyo. Pero Jesús hoy nos dice también a nosotros: denles ustedes de comer. Haz algo, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, porque si lo haces con fe, con compasión, con entrega, se va a multiplicar. La escena de nuestro dibujo quiere mostrar precisamente eso, que hoy en día la multiplicación de los panes no va a suceder, quizás en una panadería con canastas rebosantes de bollos, ni en una pescadería con kilos de filetes. Hoy el milagro sucede en otros escenarios: en la casa de un enfermo, cuando un vecino toca la puerta y entra con una bolsa de fruta; en el barrio, cuando se organiza una colecta para apoyar a una familia en crisis; en la parroquia, cuando los voluntarios reparten comida sin preguntar nada a cambio; en la escuela, cuando una maestra lleva a sus alumnos pan con chocolate, porque sabe que muchos llegarán sin desayunar. Allí, justo allí, el milagro sigue ocurriendo. Jesús no dejó de multiplicar el pan, pero ahora lo hace a través de nosotros, a través de las manos que se ofrecen, de los corazones que se abren, de los pasos que se animan a ir donde hay necesidad. No hay excusas. No hace falta ser rico ni tener grandes recursos. Basta con tener la voluntad. Y cuando esa voluntad se une con la fe, el cielo se abre. Qué importante es entender que el verdadero milagro no es solo que se hayan alimentado 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. El verdadero milagro es que Jesús les enseñó a sus discípulos a mirar con compasión, a actuar con fe, a confiar en que lo poco basta si se pone en sus manos. El milagro es la pedagogía del amor. Y eso, querido hermano, querida hermana, está al alcance de todos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes frente al sufrimiento de alguien querido? ¿Cuántas veces hemos querido ayudar, pero sentimos que no podemos? Hoy, este evangelio nos dice: haz lo que puedas. Lleva una fruta, una palabra, un abrazo. Lleva tu presencia, que ya es mucho. No esperes a tener mucho para dar, porque a veces cuando más damos es precisamente cuando menos tenemos. Y ahí se produce el milagro. Como dice un antiguo proverbio católico, Dios no mira tanto lo que das, sino con cuánto amor lo das. Lo que transforma no es la cantidad, sino el corazón. En el Salmo 37 se nos dice: el justo tiene compasión y da. Nunca anda mendigando el pan y siempre deja bendición. Qué hermoso es vivir con ese espíritu. Dar desde la compasión, no desde la obligación, ni desde la vanidad, ni desde la superioridad. Dar porque reconocemos que también nosotros hemos sido sostenidos, alimentados,
consolados, muchas veces sin merecerlo. Vivimos en un mundo donde cada vez hay más soledad, donde la enfermedad, la pobreza o el dolor tienden a aislar. Pero también vivimos en un mundo donde, gracias a Dios, hay corazones que todavía se conmueven, que todavía escuchan a Jesús decir, denles ustedes de comer, y se levantan y caminan y hacen algo, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, aunque nadie lo vea. Hay una frase que escuché alguna vez y que hoy cobra especial sentido. La caridad empieza por casa, pero no termina allí. Qué importante es cuidar a los nuestros, sí, pero también es hermoso mirar más allá, ver al vecino solo, a la señora que siempre va al mercado con la cabeza baja, al joven que no habla con nadie, a la madre soltera que lucha por sus hijos, a los ancianos que ya nadie visita. Cada uno de ellos es parte de la multitud hambrienta que Jesús vio con compasión. Y si tú y yo ponemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, aunque sean poquitos, Jesús hará lo que solo Él sabe hacer, multiplicarlos. Que este mes de agosto que recién comienza sea una oportunidad para vivir este Evangelio, para ponerlo en práctica, que no sea solo una lectura bonita o una reflexión interesante, que se convierta en acción, en gesto, en compromiso, que salgamos de este encuentro con la firme decisión de mirar más allá de nosotros mismos, de abrir los ojos al que necesita y de creer que Jesús sigue obrando milagros a través de nuestras manos. Hoy quiero abrir un pequeño espacio para compartirles algo muy personal, algo que en casa llevamos grabado en el corazón y que, al recordar el Evangelio de hoy, se nos viene como un eco lleno de gratitud y de esperanza. Cuando yo era niño, mis padres trabajaban y gracias a Dios les iba bien. La vida era tranquila, estable, con lo necesario y con esa sensación cálida de que todo marchaba como debía marchar. Recuerdo con cariño esos días en los que uno sentía que la vida era buena y que nada malo podía pasar. Sin embargo, un día, como sucede con las pruebas verdaderamente difíciles, la vida nos sorprendió. De la nada, mi madre enfermó. Y no fue una gripe ni un malestar pasajero. No, fue algo grave, repentino, tan repentino que nadie estaba preparado para ello. La vimos caer enferma al borde de la muerte, y en casa todo cambió en cuestión de horas. En aquel entonces no teníamos redes sociales, ni WhatsApp, ni celulares. No había grupos de apoyo en línea, ni cadenas de mensajes virales. La comunicación era lo que se daba de boca en boca, con el teléfono de disco o con una visita directa. Y según nosotros, nadie fuera del núcleo más cercano estaba enterado de lo que ocurría. Sin embargo, tras unos días de incertidumbre y de súplica intensa, Dios nos regaló la dicha de que mi madre regresara a casa. No fue fácil, fueron días de oración, de médicos, de espera, pero ella volvió. Y ese día, al cruzar la puerta de nuestra casa, vivimos un momento que jamás se borrará de nuestra memoria. La casa estaba llena, personas por todos lados, vecinos, rostros conocidos, unos cuantos familiares, pero sobre todo, personas que no tenían ninguna obligación de estar allí, pero estaban. Habían ido a acompañar, a esperar, a mostrar su cariño, su preocupación, su solidaridad. Algunos llevaron pan, otros flores, algunos solo su presencia. Y eso fue suficiente. No sé cómo se enteraron. Tal vez Dios mismo tocó sus corazones, pero allí estaban. Recuerdo con claridad cómo mi madre, al ver esa escena, quedó completamente conmovida. No podía hablar. Estaba tan abrumada por el amor y la presencia de tantos que simplemente se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Y entonces mi padre,
Ese hombre firme pero profundamente tierno se acercó a ella, la miró con una mezcla de amor, gratitud y fuerza y le dijo con voz enérgica pero llena de ternura: llora, mujer. Lo que sientes, exprésalo. Estás viva y mira cuántas personas te aman. Te estaban esperando. Y Dios te dio la dicha de verlas nuevamente. Esa frase, con esa fuerza, quedó grabada para siempre en nuestras almas. Llora, mujer. Porque a veces la emoción es tan grande que se ahoga si no sale. Porque a veces la gratitud es tan inmensa que no cabe en el pecho. Porque a veces el amor de los demás nos sobrepasa y solo el llanto puede traducir lo que sentimos. Mi madre vive y goza de salud, gracias a Dios. Y cada vez que recordamos ese episodio, nos llenamos de un agradecimiento que no se puede explicar con palabras. Fue una multiplicación de amor, como la de los panes. Fue una curación interior y exterior. Fue la presencia silenciosa pero evidente de Dios entre nosotros. Y hoy, cuando leo este evangelio que nos habla de compartir, de multiplicar lo que tenemos, de dar aún en medio de la escasez, no puedo evitar pensar en ese día. Porque la verdadera multiplicación no siempre ocurre en los números o en los objetos. La verdadera multiplicación ocurre cuando los corazones se mueven, cuando las manos se extienden, cuando los pasos se dirigen a visitar, a consolar, a abrazar. Esa experiencia, tan íntima, tan sencilla, es para nosotros un recordatorio de que nunca estamos solos, que hay ángeles alrededor, con rostro humano, de que la misericordia no siempre llega con trompetas, sino a veces con pan en una bolsa, con una flor o simplemente con una presencia que dice: estoy aquí. Que nunca se nos olvide que Dios obra en silencio, en lo oculto, en lo cotidiano, y que a veces, como aquel día, multiplica el amor de tal forma que uno solo puede decir: gracias, Señor, porque lo hiciste otra vez. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por creer, por sumarte a este espacio donde cada día intentamos acercarnos más a Jesús a través del Evangelio, la reflexión y el arte. El dibujo que verán en el video es mucho más que una imagen. Es una oración hecha trazo. Es una súplica convertida en color. Es una escena que quiere tocar tu corazón y recordarte que todos podemos ser parte del milagro. No olvides que en tu vida también Jesús quiere multiplicar, que en tu hogar también puede haber abundancia incluso en medio de la escasez, que en tu enfermedad, en tu cansancio, en tus preocupaciones, Él puede hacer algo nuevo, y que todo empieza cuando dejas de mirar lo que te falta y empiezas a entregar lo poco que tienes, con fe y con amor. Que Jesús te bendiga, que María Santísima te acompañe y que este Evangelio no se quede en tus oídos, sino que baje a tu corazón y se convierta en vida. Bendecido inicio de semana te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.